tiempo me aparecí ante ellos y les dije: pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel, por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas. Mira, esta versión dice, es parecida, ¿no? Dice: desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno. Te dijiste siempre, ¿verdad? Aquí dice, con amor eterno. Y cuando se refiere eterno, pues eterno es eterno. Eterno en el pasado y eterno en el presente, en el futuro. Entonces, con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Mire, con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído. El que nos ha atraído es el Señor. Hay mucha gente que dice, no, yo encontré al Señor. No. ¿Quién encontró al Señor, hermanos? Nadie. Nosotros estamos por ahí perdidos. El que nos encontró es Él a nosotros. Amén. Entonces, podemos ver aquí que con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Él nos atrajo con esa misericordia. Y misericordia significa amor a la miseria. Entonces, nos ha atraído con ese amor eterno, misericordioso que Él nos tiene, nos ha visto desde siempre. Entonces, sus ojos estaban puestos en nosotros. Entonces, veremos el amor del hombre hacia Dios, puesto que el amor de Dios es eterno, es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no se modifica, que no cambia, que no se mueve. Entonces, pero primero vamos a ver el amor del hombre hacia Dios. Pues sabemos que el amor de Dios permanece, le decía, inmutable, que no se modifica, que no cambia, que no varía, que no tiene sombra, un montón de cosas, para beneficio de nosotros. Ese amor de Dios inmutable lo tenemos nosotros, ¿sí? Pero el amor del hombre para con Dios, ¿usted cree que puede cambiar? ¿Ah? Escuchamos no por ahí, un sí por ahí también. Vamos, hermano, ¿quién da más? ¿O quién da menos? O las dos cosas, dígame algo. Puede cambiar. ¿Qué dices? No puede cambiar. Ya. ¿Quién da menos? ¿Están levantando la mano, Mani? No, pero igual dime, te lo veo. Sí, sí puede. Sí puede cambiar, ¿ve? Otro que sí. ¿Alguien que no? ¿Por aquí? Puede cambiar. Amén. El amor del hombre para con Dios sí puede cambiar, hermano. Sí puede cambiar. Ahora, ¿quiere que le dé un ejemplo? Su vida. ¿Cuántas veces ha cambiado el amor suyo para con el Señor? ¿Cómo ha empezado queriendo evangelizar a los postes? Lloraba, se quebrantaba, gemía, y esa pasión al solo hablar del Señor. Pero hay momentos en que, ¿cuántas veces se ha enfriado? ¿Cuántas veces ha tenido problemas serios, medio serios, y que han opacado a su amor para con el Señor? Díganme. Muchas veces. Y hay muchos que han vuelto atrás. Y hay muchos que han apostatado y que se enfriaron completamente. Sí, el amor del hombre para con Dios sí puede cambiar, dependiendo de las circunstancias que nos rodean en el diario vivir, en el día a día. Sí, hay momentos en que estamos muy contentos, sentimos la presencia, estamos muy felices, estamos muy gozosos, y decir nada me podrá apartar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, y empiezan, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hay momentos en que tienen unas necesidades, tienen unos problemas, tienen unas situaciones, vientos contrarios, adversos, que dicen, total, al final. Y varias expresiones más, que sí puede cambiar. Lastimosamente, cuando nosotros seguimos al Señor, tiene que ser por un amor verdadero, por un amor pero fiel, no un amor emocional. Lastimosamente a veces es emocional, es almático, y sí puede cambiar. Mire, vamos a ver en el libro de
Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan, ahí está. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 7, la palabra del Señor dice así, miren. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es Él, Jesús, miren, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó a la mar. Aquí vamos a ver cuando nosotros seguimos al Señor por amor, pero la cosa es diferente. Aquí cuando, en esta lectura que agarramos en 21:7, cuando dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿a quién se estará refiriendo? A Juan, ya. El muchachito, ¿verdad? El más muchacho, el más joven. Aquí podemos ver que dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, habla de un amor ágape. Lo interesante de esto es, dice la palabra, es el Señor, oyendo pues Simón Pedro. O sea que aquel que tiene un amor ágape, grande, verdadero para con el Señor, va a poder oír más que los demás, va a poder ver más que los demás, porque recuerde, aquí el Señor ya había resucitado, lo había crucificado, pero sin embargo lo habían visto ahí a cierta distancia y no lo reconocieron, ¿no? Y estaba Pedro y estaban nosotros y no lo reconocieron. Ya hablamos de Pedro, una persona muy agalluda, se va del término. Entonces, pero no lo reconoció. Pero el discípulo aquel él amaba, y habla de Juan, lo reconoció. Y le dijo, Pedro, es el Señor. Fue el primero en darse cuenta. ¿Por qué? Porque este varón, este discípulo, amaba de una manera muy especial al Señor. No era como nosotros. Enseguida vamos a ver cómo así. Le decía que se le abrieron los ojos, lo pudo ver, lo pudo reconocer, y se le abren los oídos. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a hablar. Es importante entonces que nuestro amor no sea un amor fileos para con el Señor. No tiene que ser un amor fileo, tiene que ser un amor ágape, un amor más profundo. Y solo enamorándonos del Señor cada día más vamos a poder conseguir eso. ¿Y cómo nos vamos a enamorar del Señor cada día más? A ver, una pareja, amor de lejos. ¿Quién cree que existe amor de lejos? El esposo acá y la esposa en España, ya son 3 años. ¿Ah? Ciegos. No existe, hermanos. Yo conocí varios casos. Allá con su pareja, la mujer, aquí el otro, no, sin comentario. Amor de lejos. Entonces tiene que haber algo íntimo en el diario vivir para que ese amor sea más fuerte. Entonces lo mismo para con el Señor. Tenemos que tener algo íntimo con el Señor para que ese amor sea más fuerte, esos lazos sean más fuertes, para que ese amor se vuelva un amor ágape de verdad. Amén. Amén, hermanos. ¿O usted solamente va a querer emocionalmente al Señor? Tiene que amarlo, pues dígame, pues por feo que sea, aunque no se la crea ni usted mismo. Tiene que creerlo, hermano, tiene que aferrarse al Señor con ese amor profundo. Es que no puede quedarse con un amor sentimental, con un amor almático. No, tiene que ir más profundo. Su amor tiene que crecer, y eso la única forma va a ser teniendo una relación, ya le dije, pero es en el diario vivir. Amén. Amén. Caramba, parece que estoy solo nomás por acá, che. Bien. Mire, en el 21, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 20. Dice la palabra:
Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Mire, qué interesante. Enseguida vamos a ver. Aquí podemos ver cuando nosotros seguimos al Señor por amor. Le decía, verdaderamente la cosa es diferente. Y va habiendo cambios en nuestra vida y va habiendo cambios en nuestra relación. Le decía que se abren los ojos, se abren los oídos y todo lo demás. Pero el que sigue a Jesús voluntariamente, también hay diferencia. Porque hay gente que le sigue o que está en la iglesia o que dice ser, o hay algunos que ni lo son, pero no voluntariamente, forzosamente. Escuche bien, qué feo es. A la fuerza, un amor forzado. Usted no ha escuchado sobre todo de las, bueno, aquí gracias a Dios no se da, porque aquí no ven novelas, ¿verdad? Amén. Suficiente que yo te ame. No importa, mi amor vale por dos. ¿Dónde se ha visto eso? El amor tiene que ser correspondido, tiene que ser voluntariamente. Y según esta lectura, dice, Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo. Le seguía. Aquí podemos ver que el que ama sigue a Jesús, pero voluntariamente. No le estaba diciendo: Juan, me sigues, Juan, ven, Juan. No. Aquí podemos ver, según la palabra, dice, a quien Jesús amaba. Y si usted se da cuenta, cuando se refiere al amor de algún discípulo o cuando Jesús amaba a alguien, siempre se va a referir a Juan. Aquí está diciendo: a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Miren, aquí podemos ver que le seguía. Le decía que el que ama voluntariamente al Señor le va a seguir. ¿Cuántos siguen al Señor voluntariamente? Amén. Voluntariamente, hermanos. Es por amor. La salvación es personal, gloria a Dios. La consagración también. No solamente es personal, sino es voluntario. Tiene que partir de nosotros. Es que es feo que a uno le obliguen a que vayan a la iglesia. Es feo que uno le obliguen a que dancen. Es feo que a uno le obliguen a que alaben. Es feo que le obliguen a adorar. A ver, yo te pregunto, Hernancito, ¿cuántas veces te hemos obligado a adorar? Nunca. ¿Y qué tal es adorar? Riquísimo, ¿ya ves? Esa es la palabra, riquísimo. Y ahora dime si lo has hecho voluntariamente. ¿Por qué? Porque lo amas al Señor. ¿Por qué es algo inexplicable que sientes amor? Es por amor, no es por obligación. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros tenemos que alabarle, adorarle, pero voluntariamente. Estamos hablando de seguirle a Dios, seguirle al Señor, como dice en Hebreos, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Así, voluntariamente, mirando siempre, no dejando de ver, amándolo más cada día, siguiéndole a Él. Si el Señor va a la derecha, nos vamos a la derecha. Si el Señor va a la izquierda, va a la izquierda, por así decir, siempre hacia Él, y no obligadamente. Pero ya le dije, es feo ser emocional, es terrible ser almático, y lastimosamente cuando esto sucede, escuche bien, cuando hay un amor emocional almático, el rato menos pensado se va a negar al Señor. El rato menos pensado ni cuenta se van a dar, y va a haber una apostasía, y la apostasía es negar la fe. Denme un ejemplo. Pedro. Exacto. ¿Cómo era Pedro?
impulsivo. Señor, yo voy a morir por vos, yo voy a la cárcel por vos. Y creo que se desgarraba, yo voy a hacer otra. Y era efusivo. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Llegado el momento, mire, vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 18. Ahí está. Verso 25. Y eso que la primera negación está en el verso 15. Pero vamos a leer la segunda y la tercera, el verso 25. Dice, Simón Pedro estaba de pie, calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Miren, hermanos, lo negó. ¿Por qué? Porque no era un amor así profundo, no era un amor ágape, no era algo que él, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Escuche bien. Por eso es importante que nuestra consagración tiene que ser no solamente hablar, nuestra consagración tiene que ser con hechos, con actos. Vemos a un Pedro que llegado el momento ya le decía en diferentes circunstancias un amor emocional almático, se va a negar, va a decir no. ¿Tú eres cristiano? De chiquito mi mamá me llevaba. ¿Tú eres? Creo que de los aleluya. No tengo tiempo, voy. O como me lo dijeron, ¿no? ¿Tú eres cristiano? Sí, pero no fanático. Entonces se va a negar. Pero cuando hay un amor ferviente, la respuesta siempre va a ser positiva. Tú eres cristiano, amén. Como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Paneretas, aleluya, locos y todo lo demás. Sí, sí. Les decía, mire, el que ama a Jesús reposa. Quiero que entienda bien esto. El que ama a Jesús reposa, descansa en el Señor. Mire, vamos a ver Juan 13:21. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienes? Dale. Amén. Después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Ya. Aquí vamos a ver primeramente, vamos a ver un poquito más, cómo el Señor ya profetizaba, había dicho que había alguien que lo iba a entregar. ¿No? Dice el 22, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. El Señor estaba hablando así, genéricamente, uno de ustedes me va a traicionar. Bueno, y los discípulos se miraron, ¿cómo es? ¿Seré yo, Señor? Creo que a vos te vi el otro día hablando con un fariseo, ¿no, bandido? Mire, dice el 23, uno de los discípulos, esto es lo interesante, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, ¿ven? El que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Otra de las características, le decía que el que ama a Jesús reposa. Sí. Por eso dice la palabra del Señor Jesús, venid a mí los cargados y cansados y yo os haré descansar. Tenemos que reposar, tenemos que descansar. ¿En dónde, hermanos? En su pecho. Y ojo, Juan era el único que se inclinaba, que se acostaba en el pecho del Señor. No es que hacían fila los discípulos, sino que Juan lo hacía. Dice el verso 24,
Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos, ¿de quién habla? Mire qué interesante. Pedro estaba ahí un poquito más allá. Y el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y se leyó los otros y miraban entre ellos. Y estaba ahí, al ladito, estaba en su pecho, estaba. Le hacía señas. Ahí dice la palabra, hermano. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla, con señas. ¿Quién va a ser el traidor? Pero el que ama estaba ahí, en el pecho, descansando, reposando. El 25 dice: él, recostándose de nuevo sobre el pecho. Mire, hermano, este Juan siquiera. Por eso le digo, en las cosas del Señor usted tiene que ser un aprovechado. Amén. Sin vergüenza, no importa. ¿Por qué? Eso es lo que hacía Juan. Mire, dice: él, recostándose de nuevo. Oiga, se levantaba y se volvía a echar al pecho, iba por un vaso de refresco y volvía. Señor, mi Señor. ¿Quién tenía ese privilegio? Juan. El Señor sabía, conocía el corazón de Juan. El Señor conoce todos los corazones, amén. Conocía el corazón de Juan. Y dice, y se volvía y volvía a levantarse y se volvía a echar, y volviéndose a recostar, dice, de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Mire, ya con confianza, ¿no? Poco más, entre nos. ¿Quién es? Sí, es que tenía esa confianza. Así tenemos que ser con nuestro amado nosotros. Señor, cualquier situación, ayuda, mi amado, yo te amo, mira esto, el otro. Y está. Dice el verso 26: entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Bueno, entonces aquí lo que nos interesa es que el que ama a Jesús reposa sobre el Señor, descansa. Si usted está atribulado, si usted está con problemas, si usted está necesitado, agárrese más del Señor, enamórese más del Señor, repose en el pecho del Señor una y otra vez. El Señor no se lo va a negar. A Juan no se lo negó y venía. Por eso en varias lecturas dice: Jesús al discípulo, al amado, al que amaba, porque era algo especial. Él era muy amado y el Señor sabía cómo era. Es importante que nosotros conozcamos en su verdadera dimensión el amor de Dios, pero también es importante que nosotros, que nuestro amor vaya creciendo, se vuelva un amor pero ágape de verdad para con el Señor. Amén. Amén. Porque a veces solo somos buenos: Señor, ayúdame, Señor, yo sé que tú me amas, Señor. Sí, pero de nosotros ¿qué? ¿Cuánto sale para con el Señor? Ya les dije que a veces, lastimosamente, cuando es emocional, uno hasta lo niega, uno hasta se olvida. Pero bueno, gloria a Dios. Miren, como si nada, media hora ya pasó. Vamos a ver en Juan 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, en el verso 15 al 17. Aquí quiero que nos detengamos un poquito. Aleluya. Ahí está, gloria a Dios. Dice la palabra: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Le estaba diciendo: Pedro, me agapes. ¿Y qué le responde Pedro? Te fileo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. El Señor le dice: Pedro, me agapes. ¿Me amas con ese amor entrañable con el que yo te amo, te he amado y te sigo amando? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, le dice. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. El 16, y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me agapes? Le vuelve a preguntar el Señor. Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mire cómo es la gente, las personas. El Señor le preguntaba: ¿me amas? Y él le responde: sí, pero no. ¿Entienden? El Señor le preguntaba: ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Sí, pero no. Ahí está. Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. El verso 17, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan. Ahí sí que ya, yo creo que al Señor ya le dio pena, por así decir. Ya no le dije: ¿me amas? ¿Me agapes? Le dice: ¿me quieres? ¿Me filea? Le dice, ¿verdad? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Miren la diferencia, hermanos. Ahora la pregunta es, el Señor te lo hace a ti: ¿me amas? ¿Tú qué le respondes en tu corazón? ¿Me amas? Te dice. Mira, hermano, no esperemos a que Él nos diga: ¿me quieres? Porque el Señor está haciendo una pregunta eterna, una pregunta sublime: ¿me amas? ¿Me agapes? Nuestra respuesta tiene que ser, pero contundente, taxativa, y decir: sí, Señor, yo te amo. Amén. Amén. Porque recuerden cómo dice la palabra: el Señor nos amó con amor eterno, con ese amor sublime, que dio su vida en la cruz por nosotros. Y aquí vemos que se lo pregunta a Pedro, pero Pedro: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y a veces que le hace la magia, el esquive. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros, ya le dije, que el que ama al Señor verdaderamente con ese amor va a afinar su oído, sus ojos, va a poder ver lo que otros no ven, va a poder oír lo que otros no oyen. Y ahí es donde el Señor le va a preguntar: ¿me amas? Ahora, por ese amor, ¿qué estás dispuesto a hacer? Pues Pedro, en primera instancia, no es, teóricamente, mediante su boca, estaba dispuesto a hacer mucho, pero prácticamente no lo hizo. Esa es la diferencia. En cambio, el discípulo amado, dice la palabra que cuando lo arrestaron, cuando lo metieron, cuando lo llevaron a juzgar, era el único discípulo, había un discípulo que estaba con él. Y que luego incluso abogó para que Pedro entre. Y ese discípulo era Juan. Entonces, el que ama siempre va a estar en las buenas y en las malas con el Señor. En este caso, nosotros, si verdaderamente amamos al Señor, en las buenas y en las malas, vamos a poder decirle: sí, Señor, yo te amo. Por algo el Señor nos escogió, por algo el Señor nos cogió, nos tomó, por algo el Señor nos va a respaldar. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, el amor agape, mis amados hermanos, de Dios debe ser cuadridimensional. Miren, vamos a ver en el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 10, verso 27. Ahí está, miren, la palabra dice: respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es como si se dijera, amarás, no hay por dónde escapar. Te enamorarás del Señor por el norte, por el sur, por el este y el oeste. Cuadridimensional. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay un personaje en la Biblia que amó al Señor, a Dios con todo su corazón. ¿Alguien puede decir? David. Sí. David era un personaje muy especial, mis amados hermanos. Le hicieron un corazón muy especial para amar, pese a la edad que tenía o a todo lo que pasó. Tenía un corazón muy especial para amar a Dios conforme al corazón de Dios. Eso es lo importante. Mire, vamos a ver en 1 de Samuel 13:14. Mire, dice la palabra: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Escuche bien. Ha buscado. Si ha buscado, quiere decir que no había muchos. Y ojalá en el transcurrir de los años haya más. Amén, diga pues por lo menos. Aquí estoy yo, Señor, diga bueno. Es, amén, gloria a Dios. Así es. Dice, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Oiga, con David, una persona muy especial, con un corazón muy especial para amar a Dios, conforme al corazón de Dios. Deducimos que el corazón de David era no sé cómo decir, ¿verdad? Era amoroso, era como de un oso, dulce. Es que, hermanos, nadie tiene ese corazón así de fácil. Nadie. Y las escrituras hablan de David, que el Señor ha buscado y que ha encontrado a un varón conforme a su corazón. Y estamos hablando que David era un muchacho todavía, ni siquiera era un adoctrinado que sabía la palabra, que había sido criado. No, era un muchacho despreciado, pero sin embargo que sí que amaba al Señor bastante. Podemos ver algunas características de David, miren, de ese corazón muy especial. Ahí en 1 de Samuel capítulo 16, verso 11, dice la palabra: y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Probablemente David estaba acostumbrado a eso, a que no le tomen en cuenta, a que comían y no le sobraba nada, y si le sobraban migajas o huesos. Probablemente estaba acostumbrado a eso. O sea, podemos decir que David era humilde, no se despotricaba, conforme al corazón de Jehová, tenía un corazón humilde. Es importante que el que se enamora del Señor cada día más, hermano, aunque no le dejen nada en el plato,
aunque no le invite, tiene que ser humilde. Bien claro lo dijo el Señor Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No tiene que molestarse, no tiene que inquietarse, conforme al corazón de Dios, humilde, tranquilo, apacible. Amén. Entonces vemos aquí a un David que era así, y el profeta le dice: hasta que no venga tu hijo, no nos sentaremos. Y tuvieron que irlo a traer. Pero eso ya fue otra historia. Pero sin embargo, podemos ver a un David que era humilde, era completamente diferente a sus otros hermanos. Era completamente diferente, era especial. Por eso el Señor te ha escogido a ti. ¿Por qué? Porque eres especial. Eres completamente diferente a tus otros hermanos. Amén. Entonces, mientras tú no estés en la mesa, el Señor no va a permitir que sirvan. ¿Por qué? Porque está queriendo a aquel conforme a su corazón. El Señor siempre, usted recuerda lo que dice la palabra: Dios honra a quien le honra. Entonces el Señor siempre quiere honrar a aquellos que honran al Señor. Amén. Entonces vemos ahí que David era humilde. En el 12, verso 12, dice: y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, miren, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Era rubio. Eso es figura de la sangre de Cristo. Rubio, era rubio, de ojos era rubio, de ojos hermosos, dice. Era de ojos hermosos, o sea que tenía una visión espiritual. El enamorado, hermano, a ver, un enamorado, a ver, Eriquito, ¿cómo caminas vos en la calle? Suspirando. ¿Por cada que pasa? No ve, anda suspirando. ¿Por qué? Porque si estás con tu esposa, pues estás agarrado a tu esposa, tus ojos puestos en ella. O si no está a tu lado, di amén. Y si no estuviera a tu lado, pues no tienes por qué darte la vuelta, ¿no es cierto? Esos ojos hermosos, enamorados, así tenemos que andar nosotros para con el Señor. Nuestros ojos tienen que ser hermosos, no porque tengamos azules, verdes, plomizos, negros, cafés, no, sino tienen que ser hermosos, puesto que nuestros ojos solo tienen que estar mirándolo a Él. Amén. Eso es importante. Nuestros ojos, mientras más estemos pegados nuestros ojos a Él, van a ser más hermosos. Amén. Entonces ahí vemos que es importante que nos enamoremos más y más del Señor. Y si nuestros ojos son más hermosos, hermanos, vamos a tener mejor visión espiritual. Vamos a poder ver mejor o más que los demás, lo que muchos no pueden ver. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, por si acaso que valga la aclaración. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ya. En el verso 18, ahí mismo, 16, 18, capítulo 16, verso 18, dice la palabra del Señor: respondió uno de los mancebos, uno de los criados, y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí. Estamos hablando de un varón conforme al corazón de Dios, algunas características. He visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. ¡Wow! Mire esas características. ¿Sabe qué es lo lindo? No dice que David estaba con el Señor. Dice: el Señor está con él. El Señor está con David.
al igual que José, ¿verdad? Y el Señor, y con todo, dice, el Señor estaba con José. Pese a todo problema, el Señor, pese a que había osos, pese a que había leones, el Señor estaba con David. Pese a que era raleado por su casa, era discriminado por sus padres, por sus hermanos, y todo lo que usted quiera, pero igual el Señor estaba con David. Pero miren las características que salen a relucir sobre David. Dice, ¿verdad? Poderoso y valiente. Ups. ¿Cómo así? Si era un muchacho poderoso y valiente, ¿por qué será? Poderoso y valiente, un hombre de guerra. Él no tenía experiencia, pero sí sabía pelear. Sí sabía pelear. Prudente en su hablar. Miren lo interesante. Hay un dicho mundano, ¿verdad? En el mundo: a boca cerrada No entramos. ¿y qué dice la palabra? Guarda tu boca, guarda tu alma. ¿Ven? Y aquí dice la palabra prudente en su hablar. Y recuerde, le hago recuerdo una vez más, que dice que nosotros daremos cuenta hasta de la palabra más ociosa que la digamos, que hablemos. O sea, tenemos que ser conforme al corazón de Dios. No solo nuestro corazón, sino que varias características. Una de ellas es prudente al hablar. Tenemos que ser prudentes, hablar lo necesario, hablar lo que es. Dicen, hombre bien parecido y el Señor está con. Cuando se refiere a bien parecido, ¿se refiere a qué? ¿Ah? Era lindo, era guapo. No puedo ir a acercarme, no puedo decir, Hernancito, guapo, chulo, papi. No. Ahora, yo puedo decir, qué lindo es este varón en el Señor. Qué lindo es este varón, este muchacho en el Señor. Sabe alabar, sabe adorar, sabe derretirse, lee la palabra. Miren las características. Es lindo, como dice Ada, es lindo. Entonces es importante que estas características, mis amados hermanos, estén sobre nosotros. Escogidos, especiales, conforme al corazón de Dios. Que seamos lindos para con el Señor. Que estemos enamorados de Dios cada día más. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, miren. Y ahí dice, ¿verdad? Entonces Saúl le envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, al que está con el rebaño. Siempre a David lo han relegado. Ahora miren lo tremendo de este varón, de David. David ha sido perseguido, ha sido menospreciado por su familia, ha sido perseguido por el mismo rey, ha sido perseguido por los enemigos. Pero con todo era llamado conforme al corazón de Dios. Mire, qué lindo. Usted puede tener problemas, usted puede fallar, usted puede pecar. Usted, no lo estoy mandando a pecar, claro está, por si acaso, ¿eh? Usted puede cometer muchos errores, puede entrar y salir, pero hay algo importante que usted tiene que asegurarse, que con todo el Señor esté con usted. Amén. Amén. Mire, hermano, vemos a un David que falló muchas veces. Falló como esposo, falló como padre, tuvo muchos problemas, ¿sí? Falló como líder, pero sin embargo, con todo el Señor estaba con él y no perdió batallas. El Señor siempre lo respaldó, siempre. Así que nosotros, si queremos que el Señor siempre nos respalde, mis amados, eso no significa que nos socape las barbaridades que podamos hacer. Significa que nos respalde, ¿ah?,
en todo aquello que nosotros vayamos buscando más de Dios. Mire, mientras más nos metemos con el Señor, mientras más nos enamoramos del Señor, el Señor va a estar más aferrado a nosotros o nosotros al Señor. Entonces es importante que tengamos que tener nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Y no solo por ser alabadores y adoradores, sino que tenemos que vivir. Sabemos que David era un salmista por excelencia. Y usted sabe que la palabra dice que el Señor busca adoradores en espíritu. Lo encontró facilito con David. Él agarraba, empezaba y ya y bajaba la presencia. Así tiene que ser con nosotros. Si el Señor está buscando, hermano, usted empieza a orar, empieza a alabar, empieza a adorar y rapidito tiene que entrar a la presencia. Y tiene que ser solventado por la presencia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Mire, hombre de guerra, dice. Hemos leído como decía hombre de guerra. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Prudente al hablar. 17:32. Mire, dice: y dijo David a Saúl: no se desanime el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Aquí estamos viendo cómo David, el muchacho, no se arrinconó por la presencia de Goliat, el incircunciso. Pero sin embargo, empezando del rey, todos había bajado su amor para Dios, para con Dios. Habían dejado de creerle, que veían a un problema, a un Goliat mucho más grande. Ya no creían en ese momento que el que podía salvarlos, el que podía solventarlos y rescatarlos era el Señor, era Jehová de los ejércitos. En ese momento se achicopalaron y dijeron: no podemos. Pero ahí estaba David, y como dice aquí, y dijo David a Saúl, mire, el muchachito dándole lecciones al rey, al grande. El muchachito diciéndole: aumenta tu fe, que no decaiga tu fe. Mire, hermano, dice: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces, ahí podemos ver, según las características de David, era poderoso, valiente, guerrero. No se desanimaba. No era fácil. El que le decía al principio, el que es almático se va a desanimar rápido. Puede ponerle las excusas que quiera, que mucho frío, que mucha lluvia, que lo que quiera, que ya no es así, que es así. Así como Pedro, así como los israelitas, se van a desanimar. Pero aquel que verdaderamente tiene el favor de Dios, aquel que verdaderamente tiene con su corazón conforme al corazón, o sea, aquel que está enamorado, perdidamente enamorado, no se va a desanimar. Amén. Amén. No va a retroceder, no se va a hacer a un lado. Lo único que va a querer es, aquel enamorado, es complacer a su Señor. Amén. Amén. Sabemos que esas características de David que tenía era por tener un corazón muy especial, le decíamos, conforme al del Señor. Nosotros ahora entendremos por qué Pedro fue sincero cuando le dijo, recuerden en el Evangelio de Juan, cuando el Señor le preguntó: ¿me amas? Y aquel le dijo: sí, te quiero. Imagínese si el Señor le preguntaba, o sea, como que le preguntó y le dijo: ¿me amas? Imagínese si Pedro le contestaba: sí, Señor, te amo perdidamente. Y ahí venía otra contrapregunta: ¿en serio me amas? Sí. Entonces, ¿por qué me negaste?
me negaste 3 veces? ¿Cómo que quedaría Pedro? Ups. Se me chispó, ¿no? Se me chispó, tío. ¿Ven? Pedro, el Señor sabía del corazón de Pedro. El Señor sabía el corazón, conocía el corazón de Juan. Pero también conoce tu corazón. Ahora, el amor, mis amados hermanos, no es algo que uno tiene el nuevo nacimiento y para mi vida voy a dar. No. Va creciendo poco a poco, según la relación va creciendo. Por eso es necesario meternos con el Señor. Por eso es necesario hablar, escuchar su palabra. Por eso es necesario que las alabanzas estén en nuestros labios. Por eso es necesario, hermanos, que fácilmente podamos derramar nuestra alma, nuestras lágrimas ante su presencia. Va a ir creciendo, va a ir creciendo. Pero aquel que no está enamorado, no, mis amados, discúlpenme, le voy a poner un ejemplo del que no estaba para nada enamorado del Señor. Judas. ¿Qué dice la palabra? Que Judas era él. ¿Ah? Era el tesorero. Y Judas reclamaba cuando alguien venía a darle un holocausto de amor, una ofrenda. Y decía, se podía haber vendido ese perfume en 300 denarios y podíamos haber dado de comer a todos los pobres y todas las viudas del pueblo. Pero no lo hacía por ese corazón grande y noble que tenía Judas, ¿no? Lo decía porque se podía haber vendido ese perfume tan caro y toda la plata venía a su bolsillo. Porque dice la Biblia que Judas era ¿qué era? Ladrón. Dice la Biblia. No me estoy inventando. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Dice la Biblia que Judas era ladrón, que le interesaba solo el dinero. Entonces no era el corazón lindo, grande que tenía Judas como para reclamar para los pobres. No. Entonces es importante, mis amados hermanos, que nosotros ni siquiera nos pongamos esos calzados de Judas, ni siquiera el de Pedro, sino que tengamos que ponernos los calzados de Juan, el enamorado. Y como le dije, si usted es un aprovechado, hermano, mejor todavía, recuéstese en el pecho del Señor las veces que quiera. Amén. Amén. Y va a poder escuchar las palpitaciones de su amado, de su Señor. Porque fuera de eso, ¿qué más puede querer? Dígame. ¿Qué más puede querer? Un hijo de Dios, hermano. Es como un matrimonio. Una esposa enamorada ahí. Le va a importar mucho lo que su esposo le diga, lo que su esposo le hable, le susurre, lo que su esposo haga, le piropee lo demás. Sí, le va a importar mucho, pero le va a importar muy poco o casi nada lo que los demás digan. Porque esa esposa va a vivir, se va a vestir para su esposo, no para que los otros le estén silbando o molestando. Es lo mismo. A nosotros nos tiene que importar muy poco lo que la gente diga. A nosotros nos tiene que importar nuestra forma de vida, lo que Dios dice de nosotros. Nuestro amado dice de nosotros. Entonces debemos de complacerlo a Él, enamorarnos más de Él cada día. Amén. Amén. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Cabal, le debo 45 segundos. Demos gracias a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Rey. Tú nos amaste primero, Señor.